Hola amigos, amigas, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos empezando un nuevo capítulo del podcast de biodiversidad alimentaria con un tema súper apasionante y bastante controversial, ¿cierto? La revolución verde. Partimos hoy con el hito de los impactos alimentarios que ha tenido en nuestra vida, digamos, en la sociedad. Pero primero, saludar a todos y a cada uno de nuestros nuevos amigos, parte del proceso de formar parte de nuestra familia de biodiversidad alimentaria, nuestros, como se dice formalmente, socios y socias, que se han unido, ya llegamos al mes, ayer cumplimos un mes, para que sepan como spoiler cuándo estamos grabando. Pues cumplimos un mes y ya superamos las 100 personas. Así que muchas gracias a todos por cruzar esa línea del like y ser un aporte concreto a este proceso de recuperación, conservación y sobre todo de el retorno de la semilla tradicional. Tami. Hola a todos, Tami por aquí, muchas gracias por permanecer con nosotros y escuchar todos los fines de semana nuestros podcasts. Mari Pulamien, Pupeñí, Kamisaraki Hilatanaka, Kuyakanaka, Yorana. Oigan, les damos la bienvenida a nuestro apasionante capítulo, porque realmente esto, tuvimos que dividir la cosa, porque es que este hito es el más importante en la historia de la agricultura y de la alimentación nuestra. O sea, lo que se conoce como el fenómeno de la Revolución Verde cambió toda nuestra vida, nuestra forma de comer, lo que comemos, nuestra forma de producir, lo que intercambiamos, lo que guardamos, nuestra forma de vida, nuestra economía, alteró nuestra forma de relacionarnos con el medio, de relacionarnos entre nosotros, alteró nuestros sistemas organizacionales, alteró nuestro medio ambiente, nuestra agua, nuestra tierra, absolutamente todos los niveles de nuestra vida. Realmente el impacto que tiene es tan fuerte que necesitamos separarlo, así que hoy día vamos a hablar de la parte alimentaria. El próximo capítulo vamos a hablar de la parte medioambiental, ¿sí? Agrícola, ambiental, y finalmente vamos a terminar con la parte más oscura, la parte La conspiración. Sociopolítica. La sociopolítica. Hay información, pero se pueden aburrir buscando información de la Revolución Verde. Antiguamente era como un mito, ¿cierto? Era como todo bonito y gracias a la Revolución Verde. Oye, si vamos a reconocer que hubo aumento de los rendimientos y todo el asunto, pero acá, como siempre, nosotros cuando tenemos esa conversación, como que hablamos de nuestro costo de oportunidad. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida, del hambre, de la gente que no tiene comida, de un montón de cosas si no hubiésemos hecho la Revolución Verde y hubiésemos hecho otro tipo de revolución? Un tipo de que todos los seres humanos tuvieran su pedazo de tierra, tuvieran su pedazo de agua, tuvieran sus semillas que históricamente se adaptaron a ese lugar en el cual vivían. Si estos cambios drásticos de alimentación no hubiesen sido regidos por la política, por la codicia, por unos sistemas de conquista y de colonia. Es que en el fondo es como que hubiera pasado si el ser humano cuando tiene poder hace realmente algo justo y no algo egoísta para concentración del mismo poder. No sé, finalmente. Sí, difícil pensarlo. Entonces, pero bueno, estamos en una instancia en la que se promulga mucho, como dice Esteban, que esta revolución verde vino a solucionar el hambre mundial. Bueno, y todavía tenemos hambre mundial. Así como, tenemos un alto índice de desperdicios de alimentos. Hay una concentración de producción de cultivos para biocombustible, para consumo animal, para un montón de cosas que pocas son en realidad para la nutrición efectivamente del ser humano. Y así hay esa disponibilidad de la que tanto se jacta el sistema, finalmente ha alterado todo un proceso que tiene que ver con líneas de importaciones, exportaciones, ¿cierto? Que recorren por todo el mundo los cultivos, los precios siempre es ahí, con que supone que hay mayor acceso, pero resulta que los precios también tienen que ver con un tema de lo que esté pasando en el mundo y sobre todo, ¿ya nos nutrimos realmente? Ahí el problema, nos llenamos como un saquito de papas, pero ¿realmente nos alimentamos? Estamos alimentados, pero no nutridos, Sí, como dicen los estudios, en verdad. O sea, en verdad hay, como dice Claudia, ¿cierto? Hay muchas personas que hoy siguen padeciendo hambre. En el 2021 se hablaba de 800 y algo millones de personas. En el 2022 se daba en promedio 735 millones de personas, pero en verdad ese era el promedio de un rango que iba desde los 691 hasta los casi 800 millones de personas que padecían hambre. Y en el mundo
2.400 millones de personas padecen inseguridad alimentaria moderada a grave y generalmente los más afectados son las mujeres e irónicamente las personas que viven en zonas rurales. Sí. Eso es lo más llamativo. Y queríamos contarles que dentro de todo esto que tiene que ver con la parte alimentaria, nutricional, el año 2006, la Organización Mundial de la Salud acuñó un nuevo término que se llamaba malnutrición tipo B, que si ustedes buscan información en internet, misteriosamente ha desaparecido Sí. toda la información que hay asociada a la malnutrición tipo B. Con lo que la Organización Mundial de la Salud se quería referir es que la malnutrición tipo B se refería en verdad a la carencia de nutrientes en los alimentos y que era un tipo de malnutrición que no se veía a simple vista y que por lo tanto tenía consecuencias a largo plazo en la salud, en nuestro sistema inmune, provocando problemas de desarrollo, incluso de problemas de desarrollo cognitivo ante la poca ingesta de nutrientes. Y bueno, desapareció el término, hay muy poco, creo que hay una pura página que lo tiene en internet actualmente, pero... No, mira, ahora consultando aquí con nuestro asesor virtual, ¿ya? como que aparecieron algunas publicaciones, no esa oficial que Sí, encontramos, no, sí, pero sí, mira, hay algunas cosas, malnutrición tipo B, mira. ya. Sí, mira, por lo menos lo en suficiente como contexto de- para que la de cambio. gente Para que la pueda gente se entender un poco, informe. sí. Claro, Pero lo que bueno, habla, sí, lo que había Hace un antes. año no estaba. Sí, No, pues no estaba. lo que había en el principio cuando recién la descubrimos, ¿te acuerdas? Ujú. Habían informes Sí, importantes. habían documentos con importantes. estudios. Sí, porque bueno, finalmente fue la OMS la que hizo la Exactamente, publicación. exactamente. Pero bueno, después desapareció. Ya Pero, imagino así de la ONU llamando, ¡ya publicó eso! ¡Bájenmelo al tiro! pero hay otras palabras claves con las que pueden buscar información. Ah, Entonces, no solo malnutrición B, sino que ustedes si buscan el efecto de dilución de nutrientes, van a encontrar la información que, muy buena información de lo que vamos a hablar hoy día. Y bueno, el efecto de dilución de nutrientes está directamente relacionado con la malnutrición tipo B porque se trata de la disminución en la concentración de nutrientes en los alimentos precisamente cuando crecen bajo condiciones de rápido aumento de biomasa y de alta fertilización, todas las condiciones que tenemos hoy en día para nuestros cultivos. Oye, entonces en el fondo puedo comer lo mismo, pero estoy consumiendo menos nutrientes. Eso en Exactamente, términos y un sencillos. ejemplo muy práctico es que, por ejemplo, tenemos en Chile, ¿cierto?, este programa 5 al día, que te Exacto. dice come 3 verduras y 2 frutas al día, y que está basado en el fondo en que tú, consumiendo esas 3 verduras y 2 frutas al día, vas a alcanzar las cantidades diarias recomendadas de vitaminas, de minerales, pero si estamos hablando de que los alimentos hoy en día no tienen los nutrientes que necesitamos, en verdad, ¿será suficiente con 5 al día? O sea, probablemente necesitemos 8 al día, 10 al día, y considerando que ¿cuánto porcentaje de la población en verdad consume 5 al día? Oye, y si pensamos mal y a alguien brillante se le ocurre la idea, oye, a ver, todos tienen que comer, pero como tienen buena comida, ¿por qué no hacemos algo y le bajamos los nutrientes a esta cosa? Entonces, cosa de que ya la gente tenga que suplirlos de otra manera, porque finalmente esta falta de micronutrientes, Sí, ahí estoy viendo, mira, en una publicación aquí que lo pueden ver de la ABC y habla, imagínate, el 70% que se ha perdido en las frutas de hierro, un 70% en los últimos años. Entonces, me imagino una montonera de elementos, pero finalmente llegamos y vamos al nutricionista o vamos al doctor, nos dice, no, aquí nos Y falta te esto. suplementan. Completamente. Entonces, o sea, lo que siempre- antes tú comías gratis, Exacto, de la o manzana sea, que sacabas ahí en tu casa, en tu huerta. exactamente. hay un mercado de suplementos Sí, alimentarios. importante hoy en día. Y o sea, siempre hemos hablado, ¿cierto?, de que la industria agrícola está directamente relacionada con la industria farmacéutica. O sea, van de la mano, nos enferman y nos venden el remedio, O ¿cierto? sea, que paradójico, por ejemplo, estamos en la región de la Araucanía
Araucanía, tú vas a un supermercado tradicional de la Araucanía, no a estas grandes cadenas, y ves entre medio de la caja el suplemento de maquis en polvo. Sí. Claro. Y está muy lleno de maquis. Es como, y la gente compra porque es mucho más fácil, o que no sé cuál será su pensar, pero es muy extraño lo que pasa hoy en día con los hábitos y la desvinculación que se tiene con el alimento. Oye, ¿se acuerdan a todo esto? Nosotros hicimos una publicación que nos pescó mucha gente, ¿se acuerdan? Que salía, la estoy buscando, pero que poníamos una planta y en el fondo era o come, o toma pastilla o siembra. sí, ¿Se acuerdan? Sí, Bien sí. visionario, mira, aquí está. ¿De cuándo lo publicamos? Entonces dice, esto es del 30 de noviembre del 2020, no, mejor. Del 2020. Del 2020, o sea, pues sí. casi vamos por los 4 años. Y miren, decía semillas o píldoras y sale una plantita así arriba y abajo salen las Las píldoras píldoras. en el fondo. Qué visionarios que somos, ¿no? Ahí estábamos nosotros viendo el futuro, tirando cartas. Bueno, pero ¿qué implica en verdad esta pérdida de nutrientes? Si buscan ustedes, porque nosotros no estamos aquí inventando datos, son datos duros, ¿cierto? Que hemos tenido de Consultados, varios, de varios estudios que hemos leído a lo largo del tiempo y todo eso. Y si lo buscan, por ejemplo, efecto de dilución de nutrientes o malnutrición B en Google, uno de los primeros estudios que van a encontrar son de 2 británicos, que no sé cómo se pronuncia, pero de apellidos Mackenzie y Widowson, y es un estudio muy completo desde el año 1940 hasta el 2002, comparando con los datos del USDA, que son públicos, de las tablas de composición nutricional, cómo han ido cambiando los nutrientes en los alimentos a lo largo del tiempo. Contextualicemos un poquito. 1940 estamos en plena revolución verde. Sí, o sea, estamos en los procesos de mejora, de selección de variedades, pero ya al principio de 1900, ¿se acuerdan? Ya en 1914 por ahí ya los maíces híbridos estaban llenando y otros híbridos también estaban empezando a masificarse a lo largo del mundo. Bueno, y este estudio, que ha tenido muchas críticas, en el fondo está basado en 225 artículos ¡Guau! de las revistas del Colegio Americano de Nutrición, de la Revista Americana de Psiquiatría, Canadiense de Psiquiatría, Británica de Psiquiatría, Revista de Trastornos del Aprendizaje, un montón de revistas importantes. ¿Y qué es lo que dice este estudio? Tiene una lista impresionante de cosas, pero por ejemplo, aquí les voy a leer comparadito las zanahorias en el año 40 comparadas al año 91. Ah, ya. Perdón, la zanahoria en ese tiempo todavía no está, nadie pescaba la zanahoria, o sea, todavía no empezaba la mejora ni lo híbrido. En 1940 teníamos casi pura variedades de polinización abierta. Sí. Bueno, desde el 40 hasta el 91, las zanahorias perdieron un 75% del magnesio. Wow. 3/4 partes del magnesio, imagínense. O sea, tendría que comerme 3 zanahorias más para tener la misma cantidad. O sea, ahora en vez de comerme una, tengo que comerme 4 para tener la misma cantidad La misma de magnesio. cantidad de magnesio que consumía en el 40 en el fondo. Oye, que ahí sale este doctor, este re famoso en la web, que ¿cómo se llama? El de los 5 al día, el de la zanahoria. Hay que decirle que tiene que hacer 20 al día ahora. Bueno, perdió 48% del calcio, imagínate, o sea, estamos ¿Cuánto? hablando de la mitad, 48%. 46% del fierro, 75% del cobre. La papa, del año 40 comparado al 91, 30% de magnesio, pérdida de 35% del calcio, 45% del hierro, 47% del cobre. Oye, este artículo es muy interesante porque habla, por ejemplo, que toda esta pérdida de nutrientes, cada nutriente está asociado a algún trastorno o alguna enfermedad. Wow. Y son datos que de estas revistas y donde se correlacionan científicamente. Entonces, por ejemplo, dice que la ansiedad está asociada a la falta de potasio, magnesio y zinc, la depresión a la falta de calcio, hierro, cobre, potasio, magnesio, zinc, la esquizofrenia. Imagínate, asociada a la falta de cobre, hierro, yodo, magnesio, selenio y así. Busquen el estudio, vamos a dejarles el enlace porque en verdad tiene una lista de trastornos y de enfermedades muy interesantes asociadas a la deficiencia de nutrientes, que coincide, ¿cierto? O sea, hoy vemos actualmente el aumento en los problemas de
enfermedades cardiovasculares, alergias alimentarias, Diabetes. ¿cierto? Trastornos cognitivos, trastornos Sí. psicológicos, o sea, muy importantes, ¿cierto? Bueno, este estudio hace un promedio de la pérdida entre año 40 al 91 en las verduras y en las frutas. En promedio, por ejemplo, en las verduras se ha perdido un 49% del sodio, 16% del potasio, 24% del magnesio, 27% del hierro. Y en las verduras, o sea, en las frutas vamos por porcentajes similares. Oye, pero tengo una pregunta. Bueno, aquí la especialista en esto es la Tami, así que estamos aprovechando ahora nosotros de tratar de representar lo que ustedes quieren preguntar. Vamos a tratar de hacer eso. Pero, ¿dónde se fueron los nutrientes? O sea, ¿dónde está ese magnesio? ¿Se quedó en el suelo? ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó que hizo que esto cambiara? Principalmente el cambio de las variedades. ¿De qué hablamos la semana anterior? ¿Se acuerdan? Exactamente. El capítulo anterior de por qué separamos la semilla híbrida de la Revolución Verde y por qué siempre le hemos explicado que la semilla es el centro de todo. El suelo es importante, el agua es muy importante, pero finalmente el ser vivo que está ahí es la semilla. Y precisamente estos tipos lo entendieron. Rockefeller lo entendió, Ford lo entendió, Bill Gates ahora que tiene ese banco de germoplasma enorme. Y es súper importante que nosotros como sociedad lo entendamos, que el centro está ahí. La semilla. Completamente, esa variedad tenía seguramente la capacidad de absorber nutrientes, pero ojo, también el suelo, ¿cierto? Sí, o pero sea, la capacidad de la A ver, semilla estos de la estudios variedad. son súper impactantes, pero también han sido muy criticados a nivel científico porque dicen que no son representativos, Sí, que han cambiado los métodos de medición de la fibra, de las vitaminas, etcétera, lo cual es cierto, pero hay un hecho innegable que también es cierto, y es que comparemos lo que comíamos cuando chicos a lo que comemos hoy en día. ¿Tiene el mismo sabor? ¿Tiene el mismo aroma? Absolutamente. Absolutamente no. O sea, las propiedades organolépticas son distintas, han cambiado. Y eso está directamente relacionado con el contenido nutricional de las variedades. La parte sensorial. Exactamente, está o sea, que tenga un mayor aroma, que tenga un mayor sabor, quiere decir inevitablemente que tiene más contenido de nutrientes Oye, que antes. O sea, esa era como nuestra conexión, digamos, primitiva, ¿no? De cuando Lógico. nos empezamos a relacionar con Absolutamente. con los vegetales, ¿no? Que de alguna manera el ser humano tenía que, no solo a la vista, ¿no? Tenía que relacionarse o tratar de entender qué mensaje le estaba dando, ¿no? Está asociado el a una vegetal, memoria ¿no? completamente emotiva, porque hay, o sea, los aromas. el acto de comer y de sentir aromas y de sentir sabor produce reacciones químicas en nuestro cerebro que van quedando grabadas. Pero el en aroma, fondo, acuérdate que el que llega y- más directamente a sí, la parte sí, y emocional. produce hormonas y todo esto, entonces por eso es que cuando nosotros comemos algo rico, de repente decimos, ¡ay, esto es igual a lo que cocinaba mi abuelita o a lo que comía cuando niño! Porque está directamente asociado a eso. Y Oye, nos pero de alguna produce manera esa- el aumento del consumo de azúcar en todo, o de la aplicación en todo de azúcar, tiende como a Ay, inhibir pero a sí, enmascarar sabores. Sí. Exacto. Eso es lo que Eso- pasa. O sea, de hecho, muchos de los investigadores cuando se les plantea que pasa esto cuando usted hace su mejor, entre comillas, pierden sabores y te dicen, bueno, existen como los aliños, pues. Está la sal, está el aceite, está el Exactamente. azúcar, entonces, pero eso... Y que esté más desabrido al final, ¿qué hace? Que agregues más sal, que agregues más aceite. tomate, po. O que... Lejos, Sí. ¿se han dado cuenta cuando uno saca el tomate, salió de la mata, una variedad antigua que te corre el jugo y todo el asunto? Bueno, a mí me gusta con sal particularmente, pero en general a la mayoría de gente, ustedes le pueden sentir un sabor maravilloso, así nomás. Sí. Pero a estos tomates, a los gomates que le llamo yo, ¿cierto? Que están en el No hay nada que supermercado. los arregle. Sí, pues, Pura sal. Sí, mucha sal Pura y sal. mucho aceite también. Oye, hay bueno, con el tema de estos, con los socios, yo he estado conversando en cada uno de ellos y sus distintas experiencias, tanto en las huertas que llevan, porque nuestros llamados son también un vínculo de conocernos, porque para nosotros es importante que nos cuente qué hacen, porque les gusta esto, qué sé yo, su historia. Y me ha salido un término que no lo tenía asociado, pero le encontré tanto sentido. Una señora me dice, hoy en día los cultivos, especialmente el pepino, porque había comido un pepino muy agradable, comió Plumavit. ¿Y te das cuenta que Claro. el pepino el otro día vimos uno que era como realmente era una Sí, Plumavit? sí. Entonces decía, oye, sí, y el tomate va en eso, los que tienen Como sin mayor corta, jugo, claro. como Bueno, y también insípido. el caso del maíz, o sea, ir a comprar, ¿cierto?, a la feria un maíz, o sea, es como comerte casi un caramelo, o sea, Ay, es sí. tremendamente dulce y para nosotros, que estábamos acostumbrados a variedades más antiguas de maíz o qué sé yo,
O sea, es tan dulce, por ejemplo, a mí me desagrada mucho porque siento que tengo que ponerle mucha sal para lograr el Es que es muy sabor malo. que... Y es como muy que- aguachento, ¿no? Claro, y los maíces antiguos tú incluso ni siquiera tienes que ponerle sal ni mantequilla, son tan ricos, otro sabor completamente distinto. Oye, tiene Oye, Y fuerza. esto también, disculpe que me interrumpa, aparte del cambio de variedades, también está asociado al cambio en el sistema de cultivo. Porque antiguamente, ¿cierto? Se cultivaba con guano, en un sistema que estaba en armonía con la naturaleza y lo sustituimos por los productos de la Revolución Verde, ¿cierto? Sobre todo el uso de productos agroquímicos ¿qué implican? Que la planta cuando absorbe nutrientes también absorbe más contenido de agua y por lo tanto también eso tiene que ver directamente con el efecto sensorial, con las propiedades organolépticas, porque tienen más agua que nutrientes. Oye, un ejemplo, si yo me tomo una aspirina, tomo ciertamente agua, pero si me meto 10 aspirinas, ¿qué voy a tener que hacer? Tomar más agua. Pero es que no tomé como aspirina, súper cómete una sencillo. chaura. Oye, pero entonces los cultivos también se sabe que el mayor consumo de agua que tienen estos monocultivos igual es importante. Completamente. Oye, por ahí el detallito, bueno, ustedes saben que el tomate se puso, o sea, se puso Highlander en el fondo y dura tanto por el famoso Henry, ¿cierto? Y el que mide la madurez y todo eso. Y bueno, los maíces dulces también tienen un gen que se llama el SH2, que es el famoso gen que se le incorpora, que en el fondo hace que sean maíces dulces y hay unos que son extra dulces. Así que también tiene un... Oye, y ojo que los maíces de estos maíces modernos, que si tú los dejas en la cocción de las cazuelas te las avinagras. O en todo caso, cuando quedan de un día para el otro. Sí, en los exacto. maíces antiguos no hacen eso. Exacto. Oye, y otro detallín, el maíz dulce sale del gen de el maíz chulpi. Ojo, Ah, ahí. sí, El maíz antiguo. maravilloso maíz tradicional. Creo que por ahí originario también les dejamos una foto. de Perú y del norte de Chile. Recuerden que el norte de Chile era Sigue siendo territorio pueblos inca. andinos. Exacto. Bueno, hay un estudio que es súper interesante del año 2008 donde estudian un cultivo emblemático de la Revolución Verde que es el trigo. ¿Mm? Y este estudio hace una comparación de nutrientes en el fondo desde el año 1845 Ya. hasta el 2008 en el trigo. ¿Y a qué conclusión llegan? Que la concentración de zinc, hierro, cobre y magnesio se mantiene estable en las variedades de trigo desde el año 1845 hasta mediados de la década del 60. Uf. Oh, ¿qué pasó ahí? Y desde ahí en adelante, desde Todo el calza. 60 a la actualidad, la concentración de nutrientes disminuye significativamente por la introducción de cultivares semienanos de alto rendimiento. Exacto, en 1941, bueno, ya burla que estaban trabajando en México, pero el año 43 ya se suma, ¿cierto?, a al programa de ciencias agrícolas que armó nuestro amigo Rockefeller con su fundación, su colega, ¿cierto? Y bueno, y ahí parte la selección esto de variedades en el fondo de trigo, y como conversamos la vez anterior, que en el fondo que querían mayor rendimiento y todo, al final lo único que le importara que absorbieran más fertilizante, por lo tanto absorben más agua, como tú decías, Tami, pero finalmente lo que buscaron fueron variedades enanas. ¿Para qué? Para la mecanizar, mecanización. porque el tío Rockefeller es dueño del petróleo, pues, entonces todo está ahí como... Se como que ocuparon cuadra. de su genialidad en hacer cosas buenas. Oye, pero es que todo es tan exactamente perfecto, o sea, no podía ser otro año porque, ojo, parten la investigación en los 40, pero Claro. se liberan en los años 60, ¿no? Exactamente. Que es donde también parte, por eso ustedes van a escuchar que la Revolución Verde, hay algunos que dicen a principios del siglo pasado, otros 1940, 1950, bueno, parte realmente con estas investigaciones en los años 40, aunque ya se habían masificado los híbridos del maíz en Estados Unidos, pero parte con esta cruza del señor Burlack con la Fundación Rockefeller, después se suma la Fundación Ford en los años 60 para llevar la Revolución Verde a India. Y ahí van a trabajar con variedades de arroz. Arroz, sí. Hoy, y una cosa importante, porque dentro de las variedades de arroz, ¿cuál es el símbolo hoy en día? El arroz dorado. Po. Exacto, O sea, exacto. que todos, que el arroz dorado, que tiene más contenido de vitamina A y en verdad más contenido de beta-caroteno, que Bueno, en el pero, organismo exacto. se Que es transforma a promotor- es vitamina promotor de A, la vitamina claro. A. Oye, pero ahí expliquémosle que, bueno, el famoso maíz dorado, Arroz. el arroz dorado fue el símbolo de la transgenia.
No, que en el fondo como los chiquillos estaban tan interesados por la gente que padecía hambre, en el fondo querían producir un arroz que tuviera más betacaroteno, porque el principal problema de la Exacto. desnutrición era Era la precisamente ceguera. la ceguera. Mira que, oye, qué duro es. Pero bueno, el no resultó tanto porque estamos No, hablando hace o una sea, corona de años. O sea, Después de que se cultivó efectivamente el arroz dorado, salieron estudios diciendo incluso de que el rendimiento no era el mismo, tampoco el contenido de betacaroteno, o sea, la cantidad de arroz dorado que tenías que consumir para efectivamente tener una buena cantidad de betacaroteno era una cantidad exorbitante, kilos, yo recuerdo o que eran sea, kilos sí, diarios. sí, era y una de las principales razones era que los agricultores no estaban conformes tampoco porque la variedad de arroz dorado no era como sus variedades tradicionales, ni en rendimiento ni en resistencia y adaptación Ahora, a a sus propósito. condiciones. Y después sacaron unas nuevas variedades de arroz dorado que, miren esto, qué interesante, que supuestamente sí tenía mayor contenido de beta-caroteno, que transformado a vitamina A, que la vitamina A se mide en microgramos equivalentes de retinol. Entonces, 100 gramos de arroz dorado tienen 160 a 200 microgramos. Pero si lo comparamos con las verduras, con otras verduras que proporcionan beta-caroteno, imagínense que, por ejemplo, la acelga tiene 306 microgramos de equivalentes de retinol de vitamina A. 306 versus los 160 a 200 que tiene el arroz dorado. La espinaca de 470 a 530 microgramos. O sea, estamos hablando del doble. Una lechuga roja tiene casi 400 microgramos. Y las zanahorias, que son el símbolo del beta-caroteno, o sea, de 835 a 852 microgramos de equivalentes de retinol de vitamina A. O sea, 4 veces más, 4 o 5 veces más. O sea, el arroz dorado tampoco es la panacea de la que... Pero el marketing hace su trabajo. Exactamente. Y es el mismo marketing que está haciendo afecto ahora con el arroz negro. Sí. Que lo traen como una invención súper moderna y como que es un arroz muy rico en fibra, muy rico en antioxidantes, en polifenoles, que es muy saludable y como que fuera la invención moderna y en verdad el arroz negro es muy antiguo. Oye, ahí hay una conclusión que no hay que perderse, que es que, a ver, el tema de... Por lo demás, cuando tú quieres solucionar un tema del hambre, y volviendo al tema de que partimos hablando del hambre, y de que la Revolución Verde lo que plantea, esto lo vamos a hablar más en el capítulo anterior, pero es súper importante porque se supone que iba a solucionar de alguna manera, estamos de acuerdo que no iba a solucionar todo el problema, pero que iba a avanzar en la solución del tema del hambre, pero resulta que el hambre, está claramente, tú le vas a llevar el súper, pongámosle que el arroz hubiera sido lo mejor, y le dices, esto es lo mejor que el arroz, pero usted me tiene que comprar 2 kilos. ¿Cómo lo haces con un pobre? Si está absolutamente estudiado que la hambruna, el hambre, tiene directa relación con el hambre. La gente pobre es la que padece hambre, por una sencilla razón. No es porque haya poca producción mundial, es porque ellos no tienen dinero para comprar, porque estos tipos, o sea, el tío Rockefeller no le va a llevar de regalo la cuestión. Primero que todo, no se la va a llevar él. Y aunque se lo dé por humanidad, van a ser impuestos o van a ser estados que van a financiar, porque los estados finalmente terminaron financiando la Revolución Verde. Lo que hizo Rockefeller en el fondo fue financiar con Ford esta cuestión inicial y después la dejó, y en el fondo es responsabilidad de los estados. O sea, si lo quisieran resolucionar, tampoco estarían hoy en día con un programa directamente de alguna ONG, organismo internacional, dándoles maní. Pastas de maní También. para un suplemento importante que los niños y esto y lo otro, y el maní, la procedencia. Y tampoco para solucionar el problema del hambre vas a basarte en un solo cultivo. No. O sea, tienes que tener diversificación en la O sea, dieta. una de las grandes críticas que tiene precisamente en el área alimentaria es específicamente eso, porque se homogenizaron los cultivos, dependemos de los cultivos principales, digamos, que están en el mundo, que son los clásicos granos, y que el resto fue desplazado por distintas razones, distintas formas que lo emplearon en los gobiernos, pero finalmente se logró que toda la gente en todos lados esté comiendo arroz, esté comiendo trigo, esté comiendo los maíces. Hoy nosotros un poco más de 500 años no conocíamos el trigo. O sea, vivimos miles de años acá dando vueltas sin tener idea de lo que era el trigo, sin tener idea de lo que era el arroz. Y bueno, y al otro lado también vivieron siglos y todas las civilizaciones Sin conocer la papa, que vivieron sin cierto conocer del el trigo, maíz. los egipcios, los romanos y todos los chiquillos, no tenían idea de lo que era el maíz, ni tenían idea de lo que era la papa. Y
Ujú. Oye, ahí hay un dato súper interesante porque ¿se imaginan ustedes cuántas especies consumían en la prehistoria los seres humanos? Bueno, con recolección me imagino que muchas. De 7.000 a 10.000. 7.000 a 10.000 consumían Quizás no, en la quizás ese dato historia de la agricultura. son las comestibles, no necesariamente las que... Especies domesticadas y consumidas. Sí, pero a ver, no había un grupo humano que comiera las 7000, pues, sino que Ah, era... no, pero se refiere a la pero estadística. estamos hablando, Sí. por eso dije, en la historia de la agricultura. Ahí cuando Pero- estaba en la Antártida Sí. descongelada. O sea, Ah, claro, también. ese era el menú en el fondo. Claro. Y hoy en día en el mundo se cultivan con fines alimentarios 150 especies. Y de esas 12 especies, o sea, 12 especies representan más del 70% del consumo humano. Y de esas 4 especies son el 60% de los alimentos. Maíz, arroz, trigo y papa. Para el contenido energético. Y el 60% de las calorías y de las proteínas vegetales proviene de, súper interesante, primero, arroz, Trigo, segundo, trigo, maíz. tercero, maíz, cuarto, soya. Oye, la soya es un cultivo como invitado de piedra, porque hasta ahí por lo menos teníamos híbridos, ¿no? Ahí estamos con la semilla híbrida, o sea, eso es lo que tenemos que entender. No solo se basó en 3 cultivos, sino que en 3 cultivos cuya semilla era totalmente híbrida, ¿cierto? Sí. Entonces ahí ya tenemos un cambio en la alimentación, porque una de las cosas que tenemos que entender es que cuando el ser humano decide jugar con los genes, porque finalmente eso es lo que hace, es jugar con los genes, pues imagínense, o sea, la cantidad de puentes hidrogenados, la cantidad eterna que tiene un gen, y yo voy a insistirle, y quiero que tenga ese gen, quiero que el gen de la resistencia a una enfermedad que sea dominante, ¿no? O el que tenga más rendimiento, dominante. Eso absolutamente va a afectar otros aspectos de la planta. O sea, esta cuestión no va a ser gratis, ¿no? Entonces, Exacto. todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y esa consecuencia muchas veces no se mide. Precisamente la Revolución Verde creo que resume eso, de que creemos o queremos conseguir algo, pero hay un montón de consecuencias que finalmente nos terminan pasando la cuenta, ¿no? Y en el fondo eso es lo que pasó. Que si estamos tomando variedades que en el fondo son homocigóticas y líneas puras y después las cruzamos para que nos salga heterosis y un vigor híbrido de esa variedad y que después se degenera, porque en el fondo, ¿qué te está diciendo? La variedad quiere volver al parental, po. Eso es lo maravilloso. O sea, yo creo que el hibridismo que se rompen los vegetales o que segrega es como el llamado de la naturaleza a querer volver al salvajismo, origen, claro. ¿cierto? O sea, quiere sacarse su O uniformidad. sea, es absolutamente dominio público saber que todo lo que tiene que ver con la línea pura y todo eso del cruzarse todo el rato con lo mismo te genera enfermedades, te genera debilidad. Sí, pues la endocitosis, pero eso es lo que pasaba en vegetales, pues, claro, que precisamente cuando tú consigues líneas puras, sí, pues, ellas son como débiles, pero cuando cruzas 2 líneas puras que son muy diferentes, generaban esto que se llamaba vigor híbrido, que no es en todas las variedades, por supuesto, ¿no? Pero en el fondo es como la libertad de la naturaleza, es como que a nosotros... Por eso te digo, la naturaleza no se sabe, quiere- sabe que ahí no va a sobrevivir. Eso es, pues, un tema de supervivencia, es como que no, quiero volver para atrás. No, mire, no me importa que yo tenga menos producción, soy más adaptable, soy más resistente. ¿Y qué es lo que buscamos en estos momentos? O sea, es una barbaridad. Precisamente, Acabo de claro. leer una investigación hace unos días atrás diciendo que los híbridos son la solución para el tema del cambio climático, que están creando nuevas variedades específicamente para la sequía, para la sal. Es que todo el tiempo Señores, tienen algo nuevo. O sea, eso ya existe hace años, por favor. A ver, ¿por qué el ser humano y por qué la Revolución Verde tapa la historia agrícola? Y finalmente nos termina diciendo, no, esos mira andaban con unos asadones de palo, ¿cierto? No tenían Claro. máquinas, andaban con animales, unas semillas que no duran nada, que se supone según ellos no eran productivas, ¿cierto? O sea, tapamos la historia, o sea, eso es lo que pasó, se sepultó la historia agrícola. Después la resucitaron otros movimientos agrícolas, como ahora la agroecología, que está resucitando, y también para ciertos beneficios de la élite en el fondo agrícola, y no de las propias comunidades con ese respeto que se merecen. Y en el fondo era lo que tú dices, pues era dominio público, o sea, lo que se conoce como dominio público, cómo se apropiaban de eso. Había que generar algo nuevo, había que
¿cómo lo hacemos en el fondo? Bueno, los gringos fueron más patúas, el año 30 patentan, pero en el fondo todo esto tiene que ver con eso, es con hacerse dueños. O sea, si se ponen a buscar el nivel de descaro que hay en lo que se conoce como biopiratería, hay una historia brutales respecto a eso. De hecho, ese documento que estuvimos leyendo que hicieron del País Vasco también, hablaban de hitos súper importantes al respecto de cómo, porque sí nomás, y lo reconocían, no la tomé del campo, decía el investigador. Pero ¿y por qué la ciencia tiene eso de, cierto, hoy no, primera vez que está la gran producción de uva de mesa en la región de la Araucanía? Por favor, aquí la aquí producción más austral de años. Chile. Y uno va a ver qué le decía a los abuelos que tienen sus parrones, cuántos años. O cómo era la otra, un tomate morado, por favor, tomates morados tenían los Cherokee, los indígenas que vivían allá en Norteamérica, por favor, o sea, aquí, y eso es lo que pasa con la ciencia, y nosotros respetamos, hay muchos investigadores muy respetables que es una investigación. ¿Sabes qué me gusta a mí eso de de la liberación del conocimiento que hay hoy en día? Hace poquito salió una noticia de un tomate, el primer tomate que puede ser registrado como resistente adaptado para el cambio climático. Y la gente tiene tal nivel de conocimiento hoy en día que dice, oye, este se parece al poncho negro. ¿Cachai? Y hace años atrás la gente no tendría esa capacidad de decir, y yo lo fui a leer nomás de copucheta que soy, pero a lo que voy es que la gente es capaz ya de reconocer nuevamente las variedades, y eso está generando un tema también, porque hay un boom, digamos, de cultivos por esta inseguridad, por un tema económico, por el tema de alimentarse mejor también, porque hay mucha intolerancia alimentaria. Entonces hay una explosión de huertos ya desde el mundo urbano. También hay un retorno dentro de la parte de los huertos más familiares a nivel del campo, y finalmente eso genera ciertas cositas, pues como se le sale el comillo a las semilleras para ir a buscarlas. Sí, de hecho, una de las cosas más notables es que si uno se dedica en el fondo, ¿cierto?, en internet a buscar estos estudios que estudian variedades tradicionales, precisamente, ¿cuáles son siempre las conclusiones? No, esta variedad es la mejor, tiene más contenido de esto, es resistente, es tolerante, y por lo tanto la hace adecuada para el uso de programas de fitomejoramiento genético. O sea, qué locura, la hace adecuada para el uso de programas de fitomejoramiento. ¿Por qué no promoverla directamente? ¿Ah? Si ya es resistente, si ya es tolerante a ciertas condiciones y si tiene más contenido de nutrientes, bueno, ¿por qué no la estamos promoviendo y consumiendo en vez de usarla para inventar o mejorar otras variedades? O sea, ahí se nota que directamente esto es un lucro, es un negocio, o sea, es para unos pocos, ¿cierto? Para enriquecer unos pocos, y realmente se ve que no hay un interés en nuestra salud ni en cuidarnos. Oye, y ahí está, para toda la gente que a veces no entiende, y bueno, le explicamos por qué nosotros no tenemos financiamiento, y es sencillamente eso, nuestro trabajo viene a resucitar la historia, a tomar el conocimiento y decir, oye, no se está creando nada. Entonces, evidentemente, los trabajos como los que hacemos nosotros, y hacen un montón de organizaciones maravillosas que hemos conocido en España, en México, en Colombia, es decir, oye, si esto existe, esto está, no me hablen de las sales. Hay cultivos que se ponen en el Valle del Huasco, se ponen en Copiapó, cultivos, oigan, que soportan 7 puntos de sales, o sea, de sisimen, que es como se miden las sales. Entonces, no nos digan que algo que soporte la sequía, porque hay una montonera de cultivos que se les llamaba antiguamente de rulo, ¿cierto? Sí. Que soportan la sequía. Entonces, el trabajo de nosotros, si no existiera, sería maravilloso, porque en el fondo, crearon, descubrieron algo que no existía. No, señora. O sea, ese es el trabajo que hemos hecho nosotros. ¿Por qué? No por pelear con estos investigadores, con estas instituciones. Porque es la verdad. Sí, es porque sencillamente nos importa la sociedad. Creemos que es un derecho, si queremos un derecho humano a vivir, un derecho básico para vivir en la alimentación. Nosotros estamos tan convencidos de eso que cuando lo hacemos, incluso lo hacemos considerando a todas esas personas que a veces hacen un trabajo privatizador o trabajan con instituciones privatizadoras sin ver la parte ética, la parte moral, porque uno dice, no, esta cuestión es súper técnica. No, señores, la Revolución Verde no se metió con agrónomos a los campos, se metió con antropólogos, se metió con sociólogos, se metió con psicólogos. O sea, si ustedes vieran cómo trabajó la Revolución Verde y cómo son algunos análisis, ¿se acuerdan? La otra vez veíamos decían, había un estudio que estaban haciendo, ¿se acuerdan los mexicanos? Que les leí yo la otra vez de por qué los mexicanos no querían recibir esta semilla y preferían la antigua. Y en el fondo los investigadores de cabeza, imagínense, de los años 40 trabajando en mejorar el maíz, y ahora, ¿cuánto? 80 años después todavía los agricultores no toman la semilla esta con toda la estrategia, y decían, pues es que la adopción, así se le llama, la adopción de las variedades es un proceso cognitivo.
Imagínense. Dicen, es un proceso mental. A la gente le falta ser más cosmopolita. Necesitan viajar, necesitan conocer otras cosas. Hay algo ahí en la mente de la persona. Y después el agricultor le dice, oiga, no me gusta su semilla porque no se la come el ganado, porque a mí no me gusta, las Oye, tortillas no ojo, quedan ojo con ricas. eso, que por ejemplo los rastrojos de estas variedades, los animales de verdad que no se lo comen. Es un gran problema para la gente en el campo porque ya estamos acostumbrados al proceso de que todo rota dentro del sistema del campo. Sí, pero ahí tú decís, oiga, ya, ¿qué más? Mire, no me gusta, no me aguanta la sequía, la semilla No le vale manda muy más cara. agua. O sea, te da un sermón, ¿qué quieren? O sea, ¿qué más quieren? Si en el fondo, entonces ahí es donde nace todo esto, y bueno, precisamente por eso ya nace toda esta cuestión en el fondo. Oye, pero de ¿te acuerdas que hace reemplazando la algún semilla. tiempo atrás, cuando se lanza este proceso diciendo que estas variedades tradicionales a nivel mundial era la respuesta por la adaptación al cambio climático? Primer informe, segundo informe diciendo, y son muy necesarias para la mejora, como decía la Tami, y luego ves que empiezan a aparecer variedades para el cambio climático, y es como, están en todas las noticias. De hecho, precisamente eso que estaba hablando delante del arroz negro, el año 2022, si ustedes buscan, hay noticias ahí de una nueva variedad de arroz lanzada por INEA, que probablemente vamos a ver en el comercio a fines de este año o el próximo año 2025, eso decían en la página, y una variedad Onyx INEA, se llama, de arroz negro resistente supuestamente, o sea que se puede cultivar con menos cantidad de agua y que obviamente tiene más contenido de antioxidante y de fibra y de fierro por ser negro, pero esto, o sea, como le hablaba delante, el arroz negro no es una invención moderna, el arroz negro existe desde la antigüedad. Desde el hilo de negro. Antes del hilo negro, de hecho. De hecho, es de Todo origen asiático, está asociado principalmente, se dice que de origen chino, y lo consumía la nobleza. Estaba asociado. No le arruiné el negocio a los chiquillos. Oye, pero para arruinarlo más, miren, aquí tengo un dato adaptado de Romo et al, una investigación arruinan solo. del año 2006. Escuchen esto. Vamos a ver la quinoa. Ya, mira, Tami, hagamos ese ejercicio, mira. Tú vas a ir diciendo la quinoa y yo voy diciendo el arroz del contenido, cosa que la gente más o menos sepa un poquito. Entonces, por Estamos ejemplo, hablando en vamos a comparar. porcentaje. Exacto. Y vamos a ¿O no? comparar nutricionalmente Vale. el arroz con comparemos la quinoa con el trigo y el arroz. ¿Por qué? De ahí les Con contamos a el la gente trigo por y qué el lo vamos a arroz. hacer con la Claro, quinoa. estamos hablando de miligramos por 100 gramos de alimento, para que sepan. O sea, ya, vamos con el Pero una calcio. medida estándar para los Es tres. estándar, sí. Vamos con el calcio. Ya, la quinoa tiene casi 150 miligramos de calcio. El trigo tiene 50 y el arroz 27. Imagínense. Punto de la quinoa. Vamos con, Sí, pues, o sea, los 4 o 5 veces más, 6 veces con más. el hierro. Fósforo. Fósforo. Oye, es que yo estoy piti. 300. 383 miligramos la quinoa. Más grande poner la pantalla. Ay, sí. Ya. Fósforo tiene 383. Y el trigo tiene 380 y el arroz tiene 284. Por ahí le sigue, pero va rankeando. Ya. Ujú. Miren el hierro. La quinoa tiene 13 miligramos. El trigo tiene 5 y el arroz 3,7. Ah, Fue fácil. El potasio. La quinoa tiene 926 miligramos. El trigo tiene 500 y el arroz 212. El magnesio, la quinoa tiene 247. El trigo tiene 120 y el arroz 118. Oh, imagínense. En cobre, vamos, la quinoa tiene 5 miligramos. Imagínense, el trigo tiene 0,5 y el arroz 0,4. O sea, ¿eso sería cuánto? ¿1000% más? Sí, po, 1000% más. 1000% más. En el caso del manganeso, la quinoa tiene 10 miligramos. El trigo tiene 2,9 y el arroz 0,0. Bueno, ahí debe tener algo, pero bueno. Solía saludar. En fin, ¡ay! Y proteínas. Po. Veamos proteínas sí. también. La quinoa tiene 16%. Oye, ahí hay un 16 detalle, que por eso se gramos. les llama pseudo cereales, a la quinoa, al amaranto, porque no son cereales Claro. botánicamente hablando, ¿no? Y porque además tienen un contenido proteico que los cereales se caracterizan por tener un contenido especialmente en carbohidratos, ¿no? Ujú. Ya. ¿Cuál dijiste? La quinoa tiene 16, por ciento de proteína. 16 gramos en el Ya. fondo. El arroz tiene 7,6 y el trigo 14.
O sea, sigue siendo superior la quinoa. O sea, igual, esto es súper interesante porque dense cuenta de la importancia que es el hecho de que es la quinoa, que es un cultivo andino que en nuestro país tiene dos centros, ¿cierto?, de domesticación, diversificación, un centro en el norte, claro, el altiplánico, y otro aquí a nivel de mar en la región de la Araucanía. O sea, estamos hablando de que nuestro cultivo es mucho más nutritivo que los cultivos que nos trajeron los españoles. ¿Y qué pasó con...? No. Y no fue solo eso, ya, porque lo bajaron, pero estos cultivos ya terminaron de desaparecer con la Revolución Verde. Porque, como lo habíamos conversado antes, ¿cierto? Los españoles cuando trajeron variedades de polinización libre, polinización abierta, ¿no? Entonces, por eso se adaptaron tan rápido, nosotros los podíamos ir seleccionando, se adaptaron acá todo lo de polinización libre, pero por eso les decíamos, la Revolución Verde cambia el paradigma alimentario y productivo a nivel internacional sin precedentes, no hay nada similar. Y trabaja con un nuevo tipo de semillas que tenía la limitante fisiológica, o sea, no produce semilla viable, por lo menos como la original, y tiene una limitante legal que está protegida por derechos de propiedad intelectual. Pero, imagínense, o sea, la quinoa prácticamente desapareció con los españoles, pero ya quedó sepultada con la Revolución Verde, porque la Revolución Verde potenció finalmente el trigo, el arroz y el maíz. Y adivinen quiénes son los principales productores de esos cultivos. En fin. Oye, y sumémosle otra cosa importante, que del trigo y el arroz, ¿tú qué consumes? La semilla, ¿cierto? Pero de la quinoa, ¿qué puedes consumir? La semilla, la hoja, las flores, o sea, es un cultivo multifuncional, ¿cierto? Y las hojas son mucho más ricas también en proteínas, tienen un porcentaje lipídico, o sea, de grasas mucho más saludable que otras. O sea, por ejemplo, tienen 3,3 gramos de proteínas comparados, por ejemplo, a la espinaca que tiene 2,2 gramos. O sea, imagínense. Popeye hubiera sido muy feliz. Con quinoa, sí. No, o sea, ¿cómo le hubiéramos puesto Popeye versus Lautaro? No sé. Vais por eso, ahí está la diferencia. Que esa era la... Bueno, ¿cómo habrá ganado la industria de la espinaca? Y otra cosa también, o sea, nosotros hablamos de la parte nutricional, pero ¿cuánta agua necesitamos para producir también estos alimentos? 1 kilo de estos alimentos, o sea, la quinoa necesita mucho menos agua que el arroz y que el trigo. O sea, se habla, por ejemplo, hay una organización mundial que está dedicada a la sostenibilidad del agua, se llama Water Footprint Network, y tiene varios estudios precisamente donde hablan de cuántos litros de agua se necesitan para cultivar 1 kilo de arroz. Y entonces hablan ellos de que se necesitan de 2.500 a 5.000 litros para 1 kilo de arroz, versus las quinoas tradicionales que se necesita 600 a 1.200 litros de agua. No, pues las quinoas comerciales. No, las comerciales de 1.200 a 2.000. Bueno, las quinoas que nosotros ponemos... Es que las tradicionales que ellos han estudiado, eso iba a decir, porque las tradicionales que tenemos nosotros, ahí Esteban estuvo haciendo una comparación súper interesante. Sí, 400 a 600. Imagínense, fácil, o sea... Fácil. Y considerando la misma cantidad de producción. Oye, pero sin irnos de la parte alimentaria, porque eso es más de la parte ambiental, ¿te acuerdas que hemos visto varias veces el tema de la... Lo que hablábamos en el fondo de que los estudios concluyen que las variedades tradicionales son mejores y que pueden ser usadas para programas de fitomejoramiento. Entonces, les vamos a poner algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo... ¿Ustedes han probado la granada ahora o no? ¿Se han dado cuenta que es como un rojo más intenso? Bueno, una de las variedades más comerciales, la variedad Wonderful que viene de Oriente, y bueno, lógicamente tiene registro y todo el asunto. Acá llegó en los años 80, por lo tanto ya es de dominio público, por si acaso. Pero hay otras variedades ya que han llegado. Pero imagínense, con un proyecto FONDEF, la Universidad de Chile en los años 90 hizo una selección clonal. Suena bonito clonal. Sí. Bueno, en términos sencillos sacó ramitas. Fue a sacar ramitas o fue a sacarle los sierpes, las estaquitas esas que salen de las raíces, eso fue sacando, ¿ya? Que es la forma de propagación generalmente de la... Entonces hicieron un estudio y tenían la variedad comercial, y el 2024 Carreño, que era una de las investigadoras, encontró varios que presentaban características cosméticas similares o mejores que la Wonderful, y mejores características organolépticas que la variedad comercial: dulzor, color, tamaño de los arilos, que son en el fondo los frutitos, los granitos que uno se come, la dureza del piñón, y los resultados preliminares dicen que el mayor contenido
de polifenoles eran las variedades antiguas. Entonces estamos... miren, todas las selecciones clonales que hicieron tenían mayor contenido de polifenoles que la variedad Wonderful. Entonces se dieron cuenta de que era mejor. Pero en el fondo ahí es lo que uno dice, ya, entonces como se dieron cuenta que era mejor, nos dijeron a todos, saben que chiquillos, pongan Variedades sus tradicionales. variedades, vayan a pedirle a la viejita, a la vecina que tiene, pídanle una estaca para que mejore su alimentación, para que tenga más antioxidantes y todo. No, pues no es así. Y ese es un gran problema porque genera una discusión ética, ¿no? Que yo creo que la parte agronómica tenemos que llevarla a la parte ética. En Chile no se suele dar esa discusión. Lo que sí se da en México, lo que sí uno ha visto en Colombia, lo que sí hemos visto con gente ecuatoriana, lo que hemos visto en España mucho, ¿no? Pero acá no se da esa discusión de que, o sea, yo entiendo que los chiquillos quieran su derecho de propiedad intelectual, ¿cierto? Con su derecho a ostentor y todo, pero ¿no les parece un poco ético que sabiendo que hay cultivos que son mucho más nutrientes, que podrían prevenir muchas más enfermedades, nosotros lleguemos y de lo único que nos preocupemos es de usarla para seleccionar algo y mejorarla supuestamente, cuando ya sabemos que nutricionalmente no lo podemos mejorar, solo para tener un derecho de ostentor y solo para pagarme un royalty y no dar esa información? A mí me parece realmente... O sea, la cantidad de información, ese tipo de información que existe es mucha. El problema es que para poder acceder a ella no tienes que ser un investigador, tienes que ser como estar medio loco buscándola, pero no es fácil para la gente. Y está escrito en chino. Pero bueno, ahora nosotros se lo estamos diciendo en términos sencillos. Claro. Si usted tiene granado antiguo, en la sexta región hay mucho, en la región de Coquimbo, en la región de Atacama hay unos granados, que ni les contamos los granados que hay. Exquisito. Es que yo creo que si ustedes se acuerdan, la granada yo creo que es uno de los ejemplos... O sea, acá, por de los ejemplo, ejemplos yo le digo a todas las clásicos. personas acá en el sur, cuando uno come granadas, o sea, de hecho a mí nunca me gustó la granada, hasta que comí la del Valle. Esa sí me gusta. Es que es una locura. Es otra cosa, es que no es como cuando uno dice tú nunca has comido, finalmente nunca has comido granado porque es muy asquerosa la que existe hoy en día, pese a que a la gente que le gusta la que está hoy en Oye, día. mágicamente, por ahí por los años 2000 apareció una enfermedad en los granados. Y Ay, empezaron verdad, siempre hay una empezaron a perderse enfermedad. todas las granadas tradicionales y se podrían por una enfermedad fungosa ¿Verdad? que hay que andar controlando la floración. Y era bueno, no vamos a pensar mal, pero en fin, es muy loco. Oiga, vamos a poner otro ejemplo. En Micronesia se hizo la reintroducción de una variedad tradicional que ya se habían olvidado. Un banano que era con pulpa naranja, ¿ya? Y adivinen qué, po. Hicieron los estudios en la Micronesia, bien que de allá era originario el plátano, de esas islas de allá, cerca de Australia, y resulta que el plátano naranjo tenía, imagínense, 50 veces más betacaroteno. ¿Qué querría decir eso también? Wow. O sea, en términos más vitamina A, en el fondo. ¿Tiene acción antioxidante? Absolutamente. Ya, nos ayudaría para el cáncer y para algunas enfermedades, ¿no? Sí, también. Pero es que mire que estamos hablando, por Dios, 50 veces más. O sea, Es una locura. o sea, si yo me como 50 blancos, me puedo comer uno. Uno naranjo, Uno claro. naranjo. Puede que en términos prácticos sería así, tendría Oye. la misma cantidad. Si es Ya. que blanco tuviera lo mismo también. Ya, entonces ahí es cuando usted dice, a ver, si a la FAO, si a la ONU, si a la OMS, a Línea, a todos los que quieran, le interesara la alimentación mundial, nos interesara la seguridad alimentaria, me van a decir que lo único que van a sacar de conclusión de esto va a ser que, tenemos que usarla para un proceso de mejora y para hacer la selección y convertirlo en Claro. una variedad. Por favor, ahí está, o sea, ni siquiera con los transgénicos, ni métanle todos los genes que quieran, van a hacer que esa variedad tenga 50 veces más betacaroteno. Bueno, un ejemplo más cercano, el tomate tenca. Así es. ¿Cierto? O sea, los estudios dicen el tomate tenca versus el tomate tradicional. Imagínense esa cosa tan chiquitita que mide 1 centímetro, ¿cierto? De diámetro. ¿Saben cuánto más de licopeno tiene? Que el licopeno es un antioxidante súper importante y es el más importante nutricionalmente hablando en el caso del tomate. O sea, el tomate tenca tiene 400 a 500% más licopeno que el tomate común. Imagínense. Y todos los estudios que concluyen eso, en el fondo dicen que es apto para introducir, para aumentar el contenido de licopeno en las variedades de tomate moderna. Imagínense, qué locura. Oye, pero entonces al final, si tú querías, a ver, si usted tiene cáncer, quiere prevenir el cáncer, quiere ponerle licopeno a su dieta, en el fondo comerse Coma tomate tenca. un tomate goma de 250 gramos va a ser en el fondo como comerme un tomate tenca. Claro, claro.
En Exactamente. términos de producción del cáncer. Imagínese entonces, hágase su ensalada con tomate penca y va a tener más salud. O el doctor Simi debe estar tomando nota aquí, pero como loco, con nosotros. Le vamos a sanar a toda la gente aquí con la alimentación. No, debería estar enojado, porque finalmente... O en todo caso, ya no va a bailar ya. No, ya no baila, ya no llega hasta abajo. Oye, con esto podría bajar de peso. Entonces, oye, aquí hay otro detalle y es súper cercano a nosotros. Bueno, ustedes saben que nuestra famosa frutilla blanca fue la que se cruzó de forma espontánea en Europa y se cruzó con la Fragaria virginiana de Norteamérica y nació papá la Fragaria por ananasa, que es la frutilla o el fresón Actual. que comemos actualmente. Pero resulta que hace poco tiempo se hizo un estudio y se dan cuenta de que la frutilla blanca tiene niveles de catequinas, que es un antioxidante, y el ácido hilágico, que es un potente anticancerígeno, y está mucho más aumentado en la frutilla blanca. Eso quiere decir que cambiamos. O sea, y ahí hay que entender algo, que la Revolución Verde en el fondo no le importó nada de eso. Si finalmente la Revolución Verde ni siquiera se preocupó en ningún momento del contenido nutricional. O sea, No, le dio porque estaba exactamente absolutamente enfocada en rendimiento y en aumentar la producción. Y no, pero el contenido, cómo vaya a producir esta semilla es la responsabilidad, se lavan las manos porque finalmente es la responsabilidad de cómo lo hizo el agricultor. Eso conlleva como la calidad de los frutos, como también lo que vaya a tener los factores nutricionales, los sabores y todas las cosas. No asumen una responsabilidad al respecto en sí por esos estándares, cuando se les consulta a los investigadores. Bueno, sí, lógicamente algunos irán a decir Para- eso, pero en el fondo imagínense, ya, yo llego y digo, tengo mi frutilla roja, es más grande, oigan, pero tiene menos elementos anticancerígenos y por Dios que no tendrá relación que realmente tenemos tantos niveles de cáncer porque precisamente la malnutrición B tiene que ver, el cambio de variedades tiene que ver, el cambio de forma productiva tiene que ver, la turronada de fertilizantes que uno le va, de inorgánicos, porque ahí te dice, oye, pero eso es bueno también los fertilizantes, bueno, inorgánicos, pongámosle la cosa, que en el fondo que en el fondo van cambiando el contenido nutricional y tú en delante das un dato súper interesante, pues también de que los cultivos estos que eran como más maltratados, que estaban al aire libre. Exacto, sí, o sea, los cultivos que están en invernadero, ¿cierto? O sea, bajo condiciones protegidas y que están las plantas como tratadas en su máxima comodidad y como guaguitas, por así decirlo, bien fertilizadas, bien regaloneadas, claro, con agua suficiente y todo eso, al final igual tienen menor contenido de nutrientes e incluso menor contenido de antioxidantes. ¿Por qué? Porque las variedades que están expuestas, claro, que a lo mejor se me olvidó regarla un día y por lo tanto tuvo un estrés hídrico, ¿cierto? Que la atacó un bichito, que tuvo por ahí, no sé, a lo mejor pasó frío o pasó mucho calor. Son variedades, ¿cierto? O sea, están sometidas a un estrés biótico y abiótico y eso hace que la misma planta secrete en modo de defensa, o sea, produzca metabolitos secundarios, que se llama, que son precisamente los compuestos antioxidantes, o sea, que nos va a producir más salud, más nutrición, ¿cierto? Oye, pero vamos a ejemplos como más reales para ya ir terminando, porque para variar nos estamos acercando al tiempo, y es que quizás mucha gente a lo mejor no sabe que nosotros sí hemos estudiado nutricionalmente variedades tradicionales de las que tenemos, ¿cierto? O sea, el año 2017 estudiamos 8 variedades del norte, ¿cierto? Cuando estábamos en el Valle del Huasco, y el año 2021, 2022 estudiamos también otras variedades de acá del sur, y bueno, no las vamos a nombrar a todas porque son muchas, pero uno de los cultivos símbolos, ¿cierto? O que debería ser uno de nuestros cultivos símbolos, el poroto, ¿cierto? Y estudiamos 3 variedades tradicionales de poroto y hablando en términos de las dosis diarias que se recomiendan, lo que nosotros deberíamos consumir diariamente, por ejemplo, el poroto tongo rojo, que es una variedad del norte, me aporta el 21% de la proteína diaria que yo debería consumir. El poroto sapito café, que es una variedad sureña, 24%, o sea, casi un cuarto de la proteína que yo necesito consumir al día. Imagínense, en cuanto a fibra, el poroto tongo rojo, 36%, el sapito café, 132%. O sea, me paso incluso del contenido de fibra. Ni hablar, por ejemplo, 44% de potasio, el tongo rojo,
36% de manganeso, el sapito café, 31% del hierro, el sapito café. ¿Y por qué hago siempre tanto énfasis en el hierro? El hierro y el zinc son dos micronutrientes muy esenciales y que están muy de moda hoy en día, sobre todo debido al aumento de las dietas veganas. Porque son dos micronutrientes críticos que se llaman que las personas que no consumen carne no tienen disponible en la dieta. Entonces tener cultivos vegetales que son altos en hierro y en zinc es muy importante porque quiere decir que disminuye la suplementación que van a necesitar, porque sí o sí tienen que suplementarse. Y tenemos, por ejemplo, en el caso del tomate, también el tomate tenca aporta 95% de la vitamina C que yo necesito al día. O sea, comerte 100 gramos de tomate tenca, que podría ser perfectamente tu ensalada, ya tienes prácticamente toda la vitamina C que vas a necesitar en el día. El ají, corazón de gallo, que bueno, uno obviamente no consume 100 gramos de ají, tendría que gustarme mucho el ají, pero aún así tiene muy importante, ¿cierto? 67% de la vitamina C, 36% de la vitamina A, y hay una especie en particular que a mí me gusta mucho mencionar, que quizás no es muy conocida, el limón dulce. Ay, sí, yo lo amo. Que es como el símbolo del limón dulce, es una especie del norte, no es una especie de limón, se conoce como limón, pero podríamos decir que es más parecido a una lima, ¿cierto? Y en términos de sabor, para que nuestros oyentes sepan en el fondo qué se siente comer un limón dulce, es como tomarte un Aquarius saborizada, sí. ¿cierto? O sea, mucho más rica. Sí, mucho más rica. Pero, oye, hablemos de la nutrición. A mí me tocó hacer una comparación hace muy poquito entre el limón dulce de acá, del norte, con otras variedades. O sea, con el mismo limón dulce cultivado en otros lugares, y nuestro limón dulce era... O sea, una bomba de tiene un aroma minerales, un aroma distinto, exactamente, un sabor distinto, y es único. Minerales asociados principalmente con la depresión. Exacto, se le llamaba que era para la pena. Exacto, el limón para la pena. Sí. Y bueno, hicimos muchos estudios y han salido resultados muy, muy, muy interesantes. Oye, pero lo interesante de esto es que queremos contarles que una de las actividades que vamos a hacer con nuestros socios, ¿cierto? Va a ser talleres. Y uno de esos talleres que vamos a hacer, taller alimentario, así que vamos a hablar, pero a profundidad con la Tami, que es la seca en estas materias, y vamos a hablar un montón de cosas. Así que gracias por la familia y vamos a ir aprendiendo estas cosas en mayor profundidad. Sí, eso, gracias por escucharnos. Está ahí todos los fines de semana y esperamos que les haya gustado este capítulo, que fue un poquito diferente, ¿cierto? Pero yo creo que la cantidad de información. O sea, la gente que nos ha escuchado en vivo alguna vez en algún taller o en alguna charla que hemos dado sabe que se hablan de estos temas. Es una de las cosas más comunes. Y a diferencia en esta publicación, vamos a hacer una publicación también ahí en redes sociales con los enlaces para que puedan ver también de algunas fuentes de cosas interesantes que para los que son más busquillas. Y esta es una de las razones de por qué amamos tanto a las semillas tradicionales. Y por eso las protegemos con todo. Por una semilla libre, pública y colectiva. Chao. Chao.